Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Daniel García Rodríguez, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Soy el alumno del tercer semestre, grupo Y, y vengo a presentarles un poquito lo que viene siendo la materia de estadística inferencial, a cargo del profesor Juan Morales. Vamos a empezar con la unidad 1, capítulo 1, 2 y 3. Introducción a la estadística inferencial. Es aquella que realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra y posteriormente muestra resultados obtenidos a toda la población. 1 y 2, pensamiento estadístico, ejercicios, página 9-11, ejercicios 1, 4, 11 y 28. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. 4. Contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores, porque es importante entender el contexto de los datos. Porque los datos podemos tener una mediana, prueba de hipótesis y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. Ejercicios 11 y 28. 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es posible, pero muy poco probable. Muy poco probable porque no todos pueden cumplir años el mismo día. Posible que algunos cumplan años el mismo día. 28. Accidente de vehículos todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título Accidentes de vehículos todos terrenos causaron la muerte de 704 personas en el 2004. El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. Pregunta: ¿qué valor importante nos incluyó? ¿Por qué es importante? La respuesta es el valor que no se incluyó. Faltó incluir el sexo debido a que necesita considerar quiénes son menos responsables en conducir. 1.3. Tipo de datos, ejercicios, páginas 16 y 17 de ejercicios 2, 13, 24 y 35. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cuantitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que, por lo tanto, no representan conteos ni mediciones. Tipo de datos. 13. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. El resultado aquí es discreto porque nos indica la cantidad de dispositivos que hay en la ciudad de Nueva York. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles en un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles
0, 1, 2, etcétera. 24. Temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparece en el subconjunto de datos 11 del apéndice B. Estos son los datos del subconjunto de la tabla de datos del apéndice B. Los introduzco aquí. Estos son así tal y como me los muestran, ¿no? Ok. Respuestas. Niveles de medición de intervalo. Las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida. Cero natural. Y las razones no tienen significado. Ejemplo: temperaturas corporales en grados Fahrenheit o Celsius. 35. Escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elaboró una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral. Ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos, y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y 5. 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Respuesta: ordinal o de intervalos son respuestas razonables, aunque ordinal es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre valores no tengan un significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre un alimento con calificación de 1 y uno con calificación de 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificaciones de 9 y uno con calificaciones de 10. 1.4 Pensamiento crítico. Ejercicios páginas 23, 26, ejercicios 3, 11, 23 y 30. Correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos. Demostraron que para diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. No, porque una relación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No, una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó en un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia. Junto a sus vecinos de la clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolate, los sujetos a prueba se incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces y de chocolates de Manufacturers Association, financiaron gran parte de la investigación, que es incorrecto en este estudio. Respuesta: como el estudio fue financiado por un fabricante de dulces
y por la Chocolate Manufacturers Association, existe la posibilidad real de que los investigadores estuvieran motivados hasta cierto punto a obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolates. 23. Porcentajes en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. Pregunta: ¿cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? 734 usuarios es la respuesta, o sea que el punto 49%, esto es igual a 359.66, que esto es igual a 360 usuarios. B. De los 334 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando informes en línea? La respuesta es igual a 323 usuarios por 100 entre 734, y esto nos da un total de a 44%. 30. ¿Qué está mal en este asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran a esta pregunta: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. 1. Que respondieron los 20 lectores. 2. Están preguntando o respondiendo la pregunta. 3. La cantidad total de los que respondieron la pregunta. 4. ¿El periódico ya hizo la encuesta? Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se lograron conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Aunque, en este caso, una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. 1-5. Recolección de datos muestrales, ejercicios, página 34-37. Ejercicios 3, 8, 19 y 34. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trataba de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Por qué? Respuesta: no. Es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos sea representativa de la población adulta, no importa cómo se obtenga la muestra de dichos amigos. Lo más probable es que la muestra represente únicamente a la población de amigos. 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Equinacia in Training Upper Respiratory Tract Infection in Children, Red Taylor
etc. En la Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Y la respuesta al estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. 19. Estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer sus niveles de satisfacción. Con base en un proyecto patrocinado por la corporación Research on Development RAND y el Center for Health Care Policy and Evaluation. La respuesta: aquí se está usando una muestra por conglomerados. De los planes de estudios formaría grupos de planes de 2 en 2, de los cuales elegiría 2 grupos al azar, y de esta muestra seleccionado elegiría los mejores planes de estudio. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados y luego elegimos al azar uno de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects of Intravenous Trironine in Patients Undergone Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Journal of the American Medical Association, volumen 275. Los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de los 3 grupos. 1. Un grupo de tratado de triodotironina. 2. Un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y 3. Un grupo de placebo, el que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble, ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de los términos en el contexto de dicho estudio. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohort, los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Por lo tanto, aquí se usó un diseño rigurosamente controlado. Los sujetos se asignan cuidadosamente a los diferentes grupos de tratamientos, de manera que los tratamientos sean similares en los aspectos que son relevantes para el experimento. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Páginas 43 y 80. Distribuciones de frecuencia. Ejercicios páginas 52, 55, ejercicios 2, 9, 24 y 32. Distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del CL de estudiantes universitarios, ¿cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Aquí le presentamos una tabla de las puntuaciones del CL, nuestras frecuencias, la distribución normal. Al inicio de las frecuencias son bajas, aumenta hasta un punto máximo, luego disminuye nuevamente.
Los semestres que están estudiando una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. 9. Pensamiento crítico. En los ejercicios 9 y 12 responde a preguntas referentes a los ejercicios 5 y 8. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretaran con poco rigor, parecería que la distribución es normal. Como pueden ver, aquí tenemos la tabla del alquitrán con medidas de cigarrillos sin filtro y la frecuencia. La respuesta: si los criterios se interpretan de manera muy estricta, parece que las distribuciones no es normal, principalmente debido a que la falta de simetría entre las frecuencias 0 y 7. Sin embargo, si los criterios se interpretan de manera poco estricta, parece que la distribución es normal. 24 pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 de la PNICB y construye una distribución de frecuencias. Inicie con el límite inferior de la clase de 1, 0 libras, y utilice una anchura de clase de 4, 0 libras. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Comparar los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado y consulta la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Aquí lo que viene siendo, ya tenemos los datos en el Minitab y esto fue lo que nos arrojó como resultado. Aquí, como pueden ver, nos metemos a Stat y nos metemos a la tabla y nos da aquí lo que viene siendo el costo individual de lo que vienen siendo las variables. Y como aquí pueden notar lo que viene siendo en el Minitab, ya tenemos las muestras, lo mismo que viene siendo el costo de las variables individuales porque viene siendo por el tamaño de papel, y nos vamos aquí a accounts y a percent y le damos OK, ¿no? Entonces acá ya tenemos lo que viene siendo las variables discretas del tamaño de papel. Viene siendo el papel, el contador viene siendo 1 y el porcentaje obtenido. Aquí hacemos lo mismo que viene siendo ahora el desecho de metal. Igual nos vamos a Stat, nos vamos a la tabla y nos vamos a Tally Individual Variables. Seleccionamos y acá tenemos la tablita, ¿no? La tablita de los datos, que casi viene siendo lo mismo. Aquí obtenemos lo que viene siendo el tamaño de metal, igual, ¿no? Cons, percent, y le damos OK. Aquí está el resultado del conteo, ¿no? Ahora es el metal, el contador, el contador y el porcentaje. Muy bien. Número de clases para la construcción de una distribución de frecuencia. Los lineamientos de Sturges sugieren que el número ideal de clases puede aproximarse usando 1 más logaritmo de n, o sea del número, y logaritmo entre logaritmo 2, donde n es el número de valores de datos. Utiliza este lineamiento para completar la tabla que aparece al margen, y como podemos observar aquí, cuando usamos la fórmula se obtuvieron los valores de datos
1 más logaritmo de n, que es la fórmula que nos sugirió Sturges, entre logaritmo 2. Y esos son los datos obtenidos, no esta es la tabla. 2-3 histogramas, ejercicios, páginas 57 y 59, ejercicios 3, 14 y 22. Un conjunto pequeño de datos de la población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es de 62,46, 68, 64 y 57. Pregunta: ¿por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Y la respuesta es fácil, ¿no? Con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. 14. Medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes. Parece que el resultado es una distribución normal. Compare ese histograma con el del ejercicio 3. Este es lo que viene siendo la tabla de Minitab. Aquí, como podemos ver, ya también la tenemos resuelta desde antes. Y este es nuestro resultado. Todavía no tomé nuestro resultado correcto, pero aquí ya estamos cerca de lo que viene siendo el generador de voltaje. Y aquí ya tenemos la descripción de lo que nos salió del histograma. Ese es el tipo de gráfica, ¿no?, por el cual lo hicimos. Y pues aquí también. Aquí tenemos ya que viene siendo lo que el generador de lo que viene siendo el voltaje, ¿no? Igual en el Minitab. Aquí también está lo que es la tabla, el histograma de generador de voltaje. Entonces nos sirve mucho esta herramienta que viene siendo el Minitab. Histograma de generador de voltaje, esto es lo que viene siendo la gráfica. Y pues aquí sí ya se pueden ver los valores, ¿no? Que fue 124, se mantuvo en 124, pero fue variando, ¿no? .2, .4, .6, .8, se mantuvo en 125, 25.2. La mayoría de las mediciones de voltaje del generador se encuentra más a una distribución normal, como se está mostrando en la imagen. Interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de .0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluya el valor de 504 libras y luego construye otro histograma sin este valor. En ambos casos inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantea una generación sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. Como pueden ver, aquí está la tabla del Minitab con los valores. Pues como decíamos, aquí apenas vamos a insertar lo que vienen siendo los datos. Y aquí ya seleccionamos lo que viene siendo, nos vamos a Graph nos vamos a Histogram, al histograma, y aquí ya nos aparece, ¿no? Entonces ya de aquí nos vamos a lo que viene siendo el histogram what fit, que vienen siendo las medidas, ¿no? Y aquí le damos OK acá. Y aquí ya nos sale lo que viene siendo la representación del histograma, ¿no? OK. Aquí también tenemos el histograma de la medición de .0111, que viene siendo normal, ¿no? Sin la muestra, ahí está sin la muestra de 500 libras, 504 libras, perdón.
Y aquí ya, aquí dice que todavía no la tenemos, o bueno, no la incluimos todavía aún. Y aquí nos vamos otra vez a histograma, y aquí ya seleccionamos histograma otra vez y nos vamos a la siguiente gráfica, donde ya está el histograma presente, que mencionando los datos muestrales. Aquí sigue siendo igual, ¿no? Todavía no incluimos lo que viene siendo los 504. Aquí esta tabla también pues es igual, ¿no? Del histograma. Dice, hay cuenta que aquí sin incluir el 504 normal, y queda normal, ¿no? Se concluye que la muestra de 504 libras es un valor atípico, se alejado de la distribución normal. Dice gráficas estadísticas. Diagrama de dispersión. En el ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos en general. ¿Qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela ese tipo de gráfica acerca de los datos? La relación de las variables dependientes e independientes, es decir, la relación de las variables X y Y. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciaturas en la tabla 2.9, basada en datos del US National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construya una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Aquí tenemos los que vienen siendo los datos. Ahorita vamos a construir lo que viene siendo la gráfica de Pareto. Aquí tenemos el histograma. Aquí los datos que vienen siendo la universidad. Y acá nos vamos a Start, Quality Tool, Perform Chart, y ya nos aparece lo que viene siendo el Pareto Chart. Aquí tenemos el Pareto Chart de frecuencia, ya viene siendo la frecuencia relativa, Pareto Chart de la universidad, ¿no? Okay. Y aquí tenemos el Pareto Chart de la universidad ya graficada, ¿no? Que viene siendo ya los resultados. Gráfica de Pareto de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2.2. 29. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos 0 a B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos de Reading New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de estos grupos sanguíneos. Y aquí viene una serie de datos. Tenemos O, A, B, O, A, B, O, B. Bueno, también aquí tenemos ya bien la respuesta, ya antes hecha. Se cuentan las muestras de los grupos sanguíneos. Aquí tenemos el Pareto de viene siendo la universidad. Y aquí nos vamos a Quality Tools. Primero aquí en Start, Quality Tools, y nos vamos a Person Chart y nos aparece este recuadro de lo que vienen siendo los grupos sanguíneos. Y aquí tenemos el Pareto Chart.
Y aquí tenemos lo que es el patrón chart de los grupos sanguíneos. Y listo. Dice gráfica de tallo y hojas expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar el siguiente. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica después de su expansión. Completa los siguientes renglones de la gráfica de tallo y hojas expandidas. Aquí está lo que viene siendo la gráfica, ¿no? Así es como está. Aquí vamos a meterle lo que vienen siendo los datos. Aquí nos vamos a la graph y tenemos lo que viene siendo ya la gráfica, ¿no? Aquí tenemos lo que viene siendo el tipo de clase, lo que viene siendo la talla y hojas, ¿no? En lo que viene siendo la gráfica. Y aquí ya tenemos el Pareto chart de grupos sanguíneos. Este es el Pareto que representa lo que viene siendo los grupos sanguíneos. Ok, la gráfica de tallo y hojas se puede condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra en el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica de tallo y hojas condensadas insertando los datos restantes. Aquí vamos a insertar bien los datos. Viene siendo de Minitab. Y nos vamos a Stern and Left. Stern and Left. Y obtenemos esto. El Pareto chart de grupos sanguíneos de Stem and Left Display tallo y hojas. Entonces ya tenemos lo que viene siendo el tallo y hojas. Nos vamos a la siguiente gráfica y aquí tenemos estos valores, ¿no? Entonces ya nos arrojó unos valores que posteriormente andamos buscando. Y esto sería lo que es la parte de tallo y hojas. Nos vamos a lo que viene siendo pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. La ética en la estadística suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestran que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? No. La gráfica se debe crear de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores usen información en lugar de ser manipuladas por una gráfica confusa. Bien, siendo mi respuesta. En los ejercicios 5 y 10 responde las preguntas acerca de gráfica de pesos según datos de Gordon, Churchill, Closer, etc. Las mujeres tienen un peso promedio o una medida de peso de 137 libras o 62 kilogramos y los hombres tienen un peso promedio o una medida de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En la gráfica que se muestra en el margen se representan esos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? Respuesta: no, los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. Gráfica de barras de estudiantes de licenciatura en un año reciente.
el 78.5% de estudiantes de licenciatura asistirán a universidades con programas académicos de 2 años, y el resto de los estudiantes de licenciatura acudirán a universidades con programas de 4 años. Según datos del USA National Center for Education Statistics, construya una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes. Construya una gráfica de barras que se describa los datos de manera objetiva. Capítulo 3. Estadísticos para describir, explorar y comparar. 3.2. Medidas de tendencia central. Por medio de un encabezado de USA Today afirmaba que el ingreso familiar promedio cae de 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadística? ¿Se debe utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? Pues ese término viene siendo la media numérica más importante que se utiliza para describir datos. Si otro indicador muy importante que podemos utilizar es la desviación estándar. Calcule la media B, la mediana C, la moda y D. La mitad del rango de los datos muestrales, listado, puntuación, FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de una empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO medida reportada era 638. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consideradas consistentes con la media reportada. Aquí se ordenan los datos y obtenemos, no porque el promedio o la media da 760.91. La mediana es 753 más 779 entre 2 y nos da 766. La moda no es ninguno, porque ningún valor se repite. La mitad del rango, 664 más 836 entre 2 y nos da un total de 650. Calcule la media B, la mediana C, la moda, y D, la mitad del rango de los datos muestrales, listados satélites. A continuación se lista unos satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podrías adivinar con qué país se trata? Y aquí nos dan la tabla de datos, y es no porque no tenemos el nombre de los satélites. Y la media viene siendo 10.79, 16 es 67. La mediana es 2 más 3 entre 2 es igual a 2.5. Y la moda es 1 porque se repite 10 veces. La mitad del rango, que es igual a 79.5. Voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. De una casa media, la media viene siendo 123.66 volts, mediana 123.70 volts. Generador, media 124 volts, la mediana viene siendo 124.70, y UPS 123.59 volts, la mediana viene siendo 123.70 volts. Parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. Mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencia, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene la mediana. Luego suponemos que los valores de esa clase distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de las frecuencias de clase que proceden de la clase mediana. La mediana se puede calcular de la siguiente forma.
límite inferior de la clase mediana más anchura de la clase, y aquí tenemos lo que viene siendo la fórmula, ¿no? N más 1 entre 2 es igual a M más 1. Utilice este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias del ejercicio 29. ¿Qué diferencia existe entre este resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de 20.0 miligramos? ¿Cuál es el valor de la mediana? ¿Es mejor el que se calculó por la tabla de la frecuencia o el valor de 20.0 miligramos? 20.9 miligramos es el valor de 20.0 miligramos, es mejor porque se basa en los datos originales y no se incluye una interpolación. Medidas de variación. Comparación de variación. ¿Cuáles datos cree usted que tenga mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general, o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. ¿Por qué? Los ingresos de los adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo, que probablemente tienen ingresos mucho más similares. 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple, entrenadores de fútbol americano de la NCAA, según datos de USA Today. ¿Qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitieran el salario más alto? Y aquí tenemos los salarios, ¿no? Y yo pienso que no hubiera crecimiento salarial, pero habría un promedio más confiable al tener menor desviación estándar. Coeficientes de variación en los ejercicios 21 y 24. Calcule el coeficiente de variación de cada uno de los conjuntos de datos y luego compare la variación. Se utilizan los mismos datos de la sección 3.2. Tiempo de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Jefferson, aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Y Providence, aquí están nuestros datos. Bueno, aquí nos vamos a lo que viene siendo el result y nos vamos a Display Description Statistic. Posteriormente nos vamos a lo que viene siendo los variable prudences, que vienen siendo los bancos, diferencias. Vamos a la siguiente tabla y vamos a agregar todos estos datos. Estos ya fueron grabados anteriormente. Ahí. Aquí tenemos lo que viene siendo ya nuestra descripción, statistic, variable providence. Aquí están vienen siendo sus valores, ¿no? 6.67 y 25.48. Desviación media absoluta permite que una población consista en los valores 1, 3 y 14. O sea, trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia apropiada de India, Japón y Rusia. Demuestran que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. Como la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación que no es algebraica. Las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multiplicación, la raíz cuadrada y la elevación a potencias, enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. El uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística, los cuales se analizan en capítulos posteriores. Ok. Gráfica de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por Statist
de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales en la NASA, que nos indican los valores del 0, 166, 215, 269 y 423. Aquí está lo que viene siendo la gráfica de caja generada por estadística con los datos, ¿no? 0 horas es la duración del vuelo más corto, el primer cuartil. Q1 es 166 horas. El segundo cuartil, que viene siendo la mediana, es de 215 horas. El tercer cuartil es 269 horas y el máximo es 423 horas. Percentiles. En los ejercicios 15 a 18 utilice los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl, donde el periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Y aquí tenemos ya los datos, ¿no? Percentil 65, que sería 20 entre 24 por 100, nos da 83.33. En los ejercicios 19 a 26 se utiliza la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizaban para los ejercicios 15 a 18. Calcule el percentil o cuartil indicado 25. P25. L es igual a 25, 25 entre 100 por 24 y esto nos da un total de 6. El lugar es sexto del cuartil 25% y el valor del sexto lugar es 41. Deciles y quintiles. Para un conjunto de datos existen 9 deciles, designados como D1, D2, P, D9, que se separan los datos ordenados en 10 grupos, con aproximadamente el 10% de los valores en cada uno. También existen 4 quintiles, que dividen los datos ordenados en 5 grupos, con aproximadamente el 20% de los valores en cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuantiles, que escribimos anteriormente en esta sección. Utilice las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3.4 de la página 116 y obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8. Utilice las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3.4 y obtenga 4 quintiles. Y aquí tenemos ya que viene siendo los presupuestos de las películas ordenados en millones de dólares, ¿no? Que es lo que nos representa la tabla. Y aquí tenemos ya vienen siendo los resultados. Los cuartiles de 8 son por su porcentaje de 11.11, es decir, 100% entre 9, y eso nos da 11.11%, buscando cada 4 muestras para tener los 9 cuartiles. 20, 35, 45, 65 y 70, 75, 116, 150 y 225. Ve la columna 2 de la tabla para ver los cuartiles de 15 cuartiles marcados en azul cielo. Bueno, espero que les haya gustado. Por mi parte es todo. Muchas gracias.